¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva plática sobre la autonomía universitaria. Y bueno, pues hoy le agradecemos al doctor Pedro Salazar, invitado de lujo, de súper lujo diría yo, que nos recibe al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación a este programa sobre una temática tan importante para nuestra universidad, para las universidades nacionales en general y por supuesto a través de ellas para nuestro país. Usted lo ha dicho, para las universidades, no solo para la nuestra, doctor Salazar. Permítame empezar preguntándole, ¿cómo debemos entender la autonomía universitaria? La autonomía es un atributo que permite que las universidades, y sobre todo hay que decirlo, las universidades públicas de nuestro país, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, puedan desplegar de manera correcta las funciones que les corresponden y la misión social que tienen a su cargo. ¿Por qué? Porque la autonomía es condición de independencia de criterio, la autonomía es condición de libertad de pensamiento, la autonomía es condición de pluralidad y de diversidad de concepciones y visiones sobre los temas propios del quehacer universitario, pero también sobre las dinámicas y las formas de organización de una sociedad plural y compleja como lo es la mexicana y como en realidad lo son todas. Es decir, la autonomía es un atributo sí jurídico, pero sobre todo es un atributo de carácter de diseño de política pública, digamos, de práctica cotidiana que le permite a las universidades realizar las funciones tanto de docencia, con la libertad de cátedra que debe caracterizarla, como de investigación en las distintas ramas del conocimiento, desde las ciencias llamadas duras hasta las humanidades, pasando por las ciencias sociales y también por todo lo que tiene que ver con la cultura, y por el otro lado también le permite a la universidad, a partir de esa misión docente, de esa actividad de investigación, realizar una difusión de la cultura con independencia, con imparcialidad de criterio, pero con compromiso con las grandes causas que permiten a un país modernizarse y que permiten a un país crecer. A ver, en un momento quiero regresar al tema de política pública. Déjeme ir en sentido inverso, doctor. Muy claro lo que nos expone. ¿Cómo funcionaría, y este es un experimento, cómo funcionaría una universidad pública sin autonomía? Una universidad sin autonomía, sin la autonomía necesaria, necesariamente se convertiría en una especie de receptáculo de las correlaciones de fuerzas de los distintos tipos de poderes. Porque al final la autonomía es un atributo frente no solamente al poder público, el poder político, sino también frente a los poderes privados, también frente a los poderes ideológicos, es decir, frente a las grandes corporaciones e instituciones, muchas de ellas que legítimamente ejercen decisiones y hábitos de poder. El asunto es que la autonomía debe ser un atributo que coloque a las universidades fuera de las agendas de esos poderes institucionalizados, públicos o privados, legítimos y sobre todo de los ilegítimos. Y coloca a la universidad en un estadio distinto que le permite contribuir desde la imparcialidad del quehacer intelectual, desde el compromiso con las metodologías y con las ciencias propias del quehacer intelectual universitario, realizar sus aportaciones a la sociedad en su conjunto y entre ellas, entre la sociedad, a los actores y factores también reales de poder, pero con una visión equidistante, con una visión imparcial, con una visión propiamente académica, basada en el rigor científico y en el compromiso con las mejores causas del bien general, del bien común. Voy a permitirme simplificar al extremo lo que nos acaba de decir. Usted me corrige, por favor, usted es el que sabe. A ver, si bien entendí, una universidad pública, no necesariamente la UNAM, no solo la Universidad Nacional, cualquier universidad pública que no tuviera este atributo jurídico de la autonomía, estaría sometida a la presión de un poder privado, por decir algo, si ese poder privado inyecta dinero a la universidad. ¿De un poder privado a un poder público? De un poder público, por supuesto, ese lo tenemos más o menos claro. Pero usted nos decía, y creo que muy acertadamente, no solo estaría sometida al poder público en sí misma, o sea, sujeta, sino también a los poderes privados legítimos e ilegítimos. Probablemente, porque no tendría imparcialidad de criterio. La autonomía porque el que paga manda en una condición de ese tipo. Es condición de imparcialidad de criterio. La universidad, por supuesto, que contribuye con el conocimiento que generan las universidades al desarrollo de, digamos, los legítimos proyectos de las autoridades públicas y también
de entidades e instancias privadas, por ejemplo, que de la propia sociedad, de la incluso, sociedad, de la sociedad civil, que ¿no? requiere del conocimiento generado por la universidad para desarrollar proyectos, productos y también para emprender grandes empresas y grandes transformaciones sociales. El conocimiento universitario es un insumo fundamental para el desarrollo del Es país el conocimiento, en muchas digamos, áreas. es la inteligencia. Exacto, ¿no? pero es un conocimiento que debe responder Y los grandes proyectos, por lo a los criterios, a los digamos, criterios del rigor académico. del conocimiento, del rigor académico. Los grandes proyectos pueden venir del sector público, del sector privado, del sector social. Exactamente, el sector público, y privado, las universidades están al servicio de todos. De toda o la deberían sociedad. estar al servicio de todos. Y deben de hacerlo con un atributo que es muy importante, que también es reflejo de la autonomía. La universidad debe de estar al servicio de toda la sociedad, con imparcialidad, pero no con neutralidad. La imparcialidad quiere decir... abundemos en eso, con imparcialidad, pero no con neutralidad. Por supuesto, quiere decir imparcialidad desde el punto de vista de los intereses, agendas, correlaciones de fuerzas que genuinamente coexisten en una sociedad. La Universidad Autónoma no debe de ser ni comparsa, ni aliado, ni cómplice de ninguno de esos intereses, pero debe de tener un compromiso, y de ahí la no neutralidad con las mejores causas sociales. Es decir, debe saber asumir posiciones cuando tiene que asumir posiciones. Y las debe de asumir por el bien social, las debe asumir por el combate a la desigualdad, las debe de asumir por el rigor intelectual, las debe de asumir por la garantía de los derechos humanos, la debe de asumir por la libertad, la debe de asumir por el futuro de las nuevas generaciones, la debe asumir por el derecho de las mujeres y de las distintas diversidades, la debe de asumir sin duda también por el medio ambiente. Es decir, la universidad debe de estar del lado de las grandes causas sociales, de los grandes principios que convocan al intelecto y que transforman a las sociedades, y debe de asumir ese compromiso con una visión imparcial. A ver, podría yo decir, y me corrige de nuevo, eso que acaba de citar, ¿sería la escala de valores de las universidades, de la universidad? Yo creo que sí. Yo creo que la escala de valores de la universidad parte desde Esas la grandes libertad causas de pensamiento hasta la emancipación social basada en una concepción de los derechos sociales y en una vocación de igualdad en la diversidad. La universidad debe de contribuir a que todas y todos podamos ser igualmente libres en nuestro derecho a ser distintos. Y ahí se encuentra la igualdad como principio y la libertad y la autonomía como orientación ideal, digamos. Para terminar, doctor Pedro Salazar, ¿por qué la autonomía debe ser un diseño de política pública? Porque es un principio sin duda jurídico, pero en realidad es un principio jurídico que es la expresión de una gran causa y de una gran demanda y de un gran clamor que viene de las mismas universidades. Primero Michoacán, después esta Universidad Nacional Autónoma de México, ya hace 90 años reivindican el derecho a ser autónomas, contribuyen a la confección de las normas que les darían esa autonomía, logran plasmar el principio en el artículo 3º constitucional, pero luego, para que la autonomía sea una realidad, debe de transformarse en las políticas públicas, es decir, en las decisiones público-políticas que materializan la autonomía y la convierten en una realidad en el ámbito presupuestal, en el ámbito de su organización interna, en el ámbito de su autorregulación, de darse las normas que autónomamente son las mejores para el gobierno y para la gestión universitaria, y por supuesto en el quehacer sustantivo, que es el quehacer intelectual que caracteriza a las universidades. Pero ya en ese nivel, el principio constitucional y legal debe transformarse en políticas concretas que permitan que la autonomía no sea una entelequia, sino que sea una realidad que se vive en las universidades día tras día. Doctor Pedro Salazar, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, un gusto enorme y en verdad felicidades por esta serie de programas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Nos esperamos en la próxima charla sobre la autonomía universitaria.